Bueno, y arrancamos. Mientras seguimos recibiendo a los que siguen entrando, les damos la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan en este 10º encuentro. Ya llegamos a los 10 encuentros virtuales del Club de Buenas Prácticas Camberas. Esta vez, como ya les va a explicar, les va a contar mejor Eloy, nos convocan las enfermedades del periodo de transición, su prevención, su control, y nos acompañan 3 profesionales, 2 de ellos del INTA Rafaela, Eloy Salado y Pablo Roscoff, y un consultor privado también muy cercano al INTA, Juan Grijera. Les agradecemos mucho a los 3 por sumarse a este encuentro con este tema tan importante y demandado por nuestros socios, socias y también por otros que seguro están acá y todavía no forman parte del club, a quienes invitamos a formar parte. Les recordamos que en clubtambero.org vamos a poner el link ahí en el chat. Entrando de una manera muy sencilla, dejando sus datos, pueden empezar a formar parte de manera gratuita del club, acceder a todos los contenidos, las fichas técnicas, los videos, a nuestros especialistas, a empezar a formar parte también los que quieran del grupo de WhatsApp del club, donde pueden intercambiar permanentemente entre los socios y socias y con los especialistas. Antes de dejarlos con Eloy, que los va a presentar a todos y va a introducir un poco de qué se trata este encuentro de hoy. Les contamos que el próximo mes, que estén atentos y atentas, porque el próximo mes vamos a organizar un encuentro especial del club, como encuentro de aniversario de este primer año, un poco más de un año que estamos, con más de 1000 socios que están participando de nuestro club. Así que va a ser un encuentro especial, va a ser a fin de mes, estén atentos a la fecha y los esperamos ahí también. Así que bueno, gracias otra vez por acompañarnos y te doy a vos la palabra, Eloy, para que continuemos con el encuentro. Sí, ahí está. Poner la presentación la maneja Pablo, ¿no? Ahí está Pablo. Bueno, antes que nada, de parte de los 3, les queríamos agradecer por habernos invitado al Club Tambero y al INTA Lechero a exponer esta temática. También antes de empezar la presentación, me gustaría hacer una breve presentación de los disertantes. Pablo Roscoff es médico veterinario, recibido en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral, y a partir del año 2020 ingresó como becario de INTA CONICET, con sede en Rafaela, precisamente para trabajar en manejo nutricional de la vaca en el periodo de transición. Juan Grijera es médico veterinario, recibido en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Él hizo su maestría en el área de nutrición en la Unidad Integrada INTA Balcarce y Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo fui compañero de curso de Juan. Y actualmente, hace unos años ya, es consultor de empresas de establecimientos lecheros, consultor privado de establecimientos lecheros, y particularmente nos interesaba su participación en esta reunión porque él participó del programa Claves, que fue un convenio de asistencia técnica. Para los que no lo conocen, la mayoría lo debe conocer, pero si alguno no lo conoce, fue un convenio de asesoramiento, de asistencia técnica entre el INTA, entre 3 instituciones que eran INTA, ACREA y el ANCO. Tenía un retorno, por eso paré. Y bueno, a través de ese programa se realizó un relevamiento de aproximadamente unos 30 tambos distribuidos en las principales cuencas lecheras del país, y se analizaron los datos de cualquier cosa que me corrija Juan, porque después va a hablar de algo del Claves, aproximadamente unas 22.800 periodos de transición fueron analizados. También, antes de empezar con la presentación, me gustaría aclarar que
para mejorar, digamos, la eficiencia de uso del tiempo que tenemos disponible, hemos decidido hacer una presentación de aproximadamente 45 o 50 minutos y dejar más tiempo disponible para las preguntas de los asistentes. Eloy, sí. Eloy, no, te pido un segundo, soy Juan Grijera. No, quería agradecerles especialmente la invitación. La verdad que es un placer volver a hacer alguna actividad en forma conjunta con el INTA. Y ya que mencionaste el programa Claves, quisiera hacer una mención y un agradecimiento especial a Carlos Corbellini, que fue una persona con la que me formé en todos estos temas y a la que le debo muchísimo de mi desarrollo y mi actividad profesional. Así que bueno, simplemente una mención a Carlos, seguramente conocido por todos ustedes, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Gran parte de los resultados que por ahí hoy vamos a compartir fueron de alguna manera, digamos, todo un trabajo conducido por él. Bueno, si querés empezar la presentación, Pablo. Mi presentación va a ser una breve introducción a la temática, para después darle pie a la presentación de Pablo y de Juan, que ellos van a tratar principalmente la etiología de las principales enfermedades del periodo de transición, el impacto económico que provocan las mismas, los factores de riesgo y las estrategias de prevención de las mismas. A modo de introducción, se denomina periodo de transición. No sé si se ve el... No, no lo van a ver, no importa. Si yo pensaba que mi mouse se veía, pero no. Eso lo van a ver desde la máquina de Pablo, pero no importa, no es necesario. Se denomina periodo de transición al periodo o al lapso de tiempo que se extiende entre las 3 a 4 semanas previas al parto y las 3 a 4 semanas posteriores al parto. Actualmente hay una tendencia a ampliar este periodo, incluyendo desde el secado de la vaca hasta alcanzar el pico de producción de leche. Este periodo es de suma importancia porque entre el 30 al 50% de las vacas lecheras sufren alguna enfermedad de base metabólico-nutricional o infecciosa. Y según el programa Claves, el 68% de las muertes ocurre durante este periodo a causa de estas enfermedades. ¿Qué es lo que pasa durante este periodo con la producción de leche, el consumo de materia seca y las reservas corporales? Luego del parto, la producción de leche aumenta hasta alcanzar el pico de producción, el cual se alcanza aproximadamente entre los 45 a 60 días posparto, y en ese momento los requerimientos energéticos de las vacas son máximos. A su vez, el consumo de materia seca o la capacidad de ingestión cae drásticamente, aproximadamente un 30% durante las últimas 3 semanas previas al parto, llegando a valores inferiores a un 2% del peso vivo de consumo, ¿no? Inferiores a un 2% del peso vivo en base seca, en promedio, durante esas 3 semanas. Al momento del parto todavía es menor que eso. Luego del parto, el consumo de materia seca aumenta gradualmente, pero en forma más lenta que la producción de leche, y alcanza su máxima capacidad de consumo, o la máxima capacidad de consumo, se alcanza aproximadamente, en promedio, entre los 100 a 120 días posparto. Esto es variable, ¿no? Pero más o menos en promedio es lo que habla la bibliografía. Como consecuencia de este desfasaje entre los elevados requerimientos para producción de leche y la capacidad de ingestión limitada, se provoca, este desfasaje provoca que la vaca lechera presente un balance energético negativo, el cual es cubierto o compensado en parte por la movilización de los lípidos corporales de reserva.
y esta movilización de reservas es mayor a medida que aumenta el mérito genético de la vaca para producción de leche. Y esto implica un desafío metabólico muy importante para la vaca, ya que ante una excesiva lipomovilización de reservas aumenta el riesgo de la vaca de sufrir enfermedades de origen metabólico nutricional, como por ejemplo la cetosis, hígado graso, que después van a tratar Juan y Pablo. Un correcto manejo de la vaca en transición debería apuntar como objetivos a disminuir la incidencia de enfermedades metabólicas, maximizar el consumo de materia seca, mejorar los indicadores reproductivos, aumentar la longevidad o el tiempo de permanencia de las vacas en el rodeo, disminuir los rechazos, que es lo mismo, y asegurar el bienestar animal. Sin embargo, para que este programa de manejo funcione, se debe hacer hincapié en la prevención y en la mejora continua de las condiciones de manejo. Durante este periodo, la vaca sufre importantes cambios fisiológicos, metabólicos, inmunológicos, cambios de conducta que están interrelacionados entre sí y que provocan que la vaca se encuentre en una condición de extrema vulnerabilidad. Si a esto le sumamos condiciones de manejo, factores de manejo de ambiente estresantes, aumenta la probabilidad o aumenta la susceptibilidad de las vacas a padecer este tipo de enfermedades. Y es importante resaltar que, después lo va a nombrar Juan, porque va a evaluar el impacto económico de estas enfermedades, pero previamente es importante aclarar que estas enfermedades afectan tanto el nivel de producción como la calidad composicional de la leche, aumentan los días de vaca abierta y aumentan los costos relacionados a los tratamientos de las vacas y los costos de reposición. Bueno, a partir de esta introducción, ahora empieza la presentación de Pablo y de Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Roscoff. Muchas gracias, Eloy y Mariana, por la presentación. No queríamos entrar directamente a hablar de enfermedades del periodo de transición sin antes caracterizar un poco cómo están estos animales y por qué son tan predisponentes a sufrir algunas enfermedades. Entonces, queríamos remarcar que hay importantes cambios en el metabolismo hepático. Como Eloy mencionó, durante el periodo de transición, las vacas sufren un balance energético negativo. Esto quiere decir que la energía que ingresa con la dieta o lo que pueden consumir estos animales es mucho menor a la energía que pierden estos animales con la producción de leche. Entonces, el hígado en este paso sufre un importante papel y es crítico porque tiene que metabolizar todos los ácidos grasos que provienen de la lipomovilización para obtener la energía necesaria para satisfacer las necesidades del feto en el final de la lactación, de la gestación, perdón, y la síntesis de calostro y la producción de leche en el inicio de la lactancia. Es así que, como pueden ver acá, 20 días o 21 días antes del parto, el peso del hígado es aproximadamente 9 kilos y 22 días después es 9,6. O sea que prácticamente no hay cambios netos en la anatomía y fisiología, la anatomía, perdón, de ese hígado. Sí ocurre en la fisiología, como pueden ver, en 20 días antes del parto, el consumo de oxígeno son 35 moles por día, y esto se duplica en el posparto. Lo mismo pasa con la circulación sanguínea. Y está bien estudiado que para una vaca, para producir 30 litros de leche, este hígado debe sintetizar aproximadamente 3 kilos de glucosa. Imagínense una vaca, que es muy común, una vaca que aproximadamente en los primeros 20 días de lactancia pierda un punto de condición corporal. Son 2,5 kilos de grasa que llegan a ese hígado por día, considerando un punto de condición corporal como 50 kilos de peso. También hay cambios en el rumen. Los rumiantes en sí llevan aproximadamente 50 millones de años de evolución
y esos cambios fueron acompañados por el rumen. Pero ese rumen sí o sí tiene que tener diferentes periodos de adaptación para que pueda funcionar bien. Es así que el rumen en sí se puede considerar como un bioreactor que transforma la energía de los alimentos, en este caso las plantas, en energía útil para el animal. Y contiene una diversa población de microorganismos que mantienen en rangos muy estables la fermentación. Es así que en esos 130 o 150 litros de capacidad que tiene el rumen de una vaca adulta, hay aproximadamente 10.000 millones de bacterias, 1 millón de protozoos, 10.000 hongos, y el rumen le asegura condiciones de ausencia de oxígeno o anaerobiosis, le mantiene en un rango estable el pH y le asegura una temperatura. Se puede ver acá en la figura A, por ejemplo, es un rumen que podría ser de un animal que está consumiendo una dieta fibrosa, como podría ser una vaca en un periodo seco. En la imagen B se puede ver un rumen que tiene las papilas totalmente desarrolladas. Esto es para aumentar la superficie de absorción, aumentar la absorción de ácidos grasos volátiles que se generan en la fermentación ruminal, y con esto el animal podría estar trabajando bien su rumen para absorber todos los nutrientes de una dieta un poco más elevada en concentrados, como podría ser una dieta posparto. Y esto ocurre durante el periodo de transición. Hay un cambio en la mucosa o en la pared interna del rumen, donde se elongan muchísimo las papilas ruminales y cambia de una imagen A a una imagen B en aproximadamente 20 días. También en el metabolismo del calcio. El calcio, como saben, es un mineral muy importante para la vida del animal, y la cantidad de calcio sanguíneo y de todos los fluidos corporales de los animales en el orden de aproximadamente 10 gramos. Y su concentración se mantiene estable por la acción de distintos mecanismos que vamos a detallar un poquito más adelante cuando hablemos de hipocalcemia. Pero, al momento del parto, este mineral es altamente demandado para la síntesis de calostro y las contracciones del útero para la expulsión del ternero. Entonces, es muy común una deficiencia importante y la presentación de los casos típicos de hipocalcemia puerperal en las vacas lecheras. Como ven, para mantenimiento aproximadamente una vaca necesita 30 gramos de calcio por día. Para la gestación necesita 5 gramos de calcio por día, y para la producción de leche, o sea, al día después del parto, más o menos produciendo 30 litros, una vaca necesita 70 gramos. O sea que de 35 gramos a un día se duplica esa cantidad que necesita el animal. Por otro lado, también la inmunosupresión. Que la inmunosupresión se presenta a consecuencia de ese estrés metabólico que se genera en el animal. También por estos cambios fisiológicos que hablábamos, la incidencia de hormonas y los cambios nutricionales. Además, que se puede ver afectado por el manejo que hagamos con las vacas en el periodo de transición. El resultado va a ser una elevada incidencia de patologías como mastitis, metritis o retenciones de placenta, y acá en el video se ve un polimorfo nuclear, específicamente un neutrófilo, que está fagocitando una bacteria. Esos puntitos chiquitos que ven son bacterias, y esa es una célula del sistema inmune que la está siguiendo para fagocitarla, o sea, eliminarla del organismo. Para esto, para que esa célula inmune funcione, cumpla su función de defensa del organismo, sí o sí debe tener energía, y eso es glucosa. Y recuerden que para producir leche, esa glucosa es altamente demandada por la glándula mamaria, entonces muchas veces es deficiente. A su vez también necesita, para la contracción de esa célula, se necesita calcio, que también muchas veces es deficiente. Entonces acá nos está condicionando a las vacas que tengan una importante inmunodepresión en este periodo. Y por otro lado, por último, los cambios hormonales que ocurren, hay distintas hormonas que desencadenan el parto y apoyan la lactogénesis, esta primera secreción de leche, que aumentan y descienden. Entonces, por ejemplo, previo al parto, se aumentan las concentraciones de estrógenos y de prostaglandinas, que tienen un efecto negativo sobre el consumo de materia seca. Y además hay un desacople del eje somatotrófico,
donde disminuye la insulina después del parto, debido a que la glándula mamaria está acarreando toda esa insulina para poder fabricar lactosa en la leche, y entonces aumenta la concentración de hormona de crecimiento. Y esta estimula el catabolismo, o sea, la lipomovilización de las reservas corporales de los animales. Juan, te dejo paso. Bueno, bueno, muy bueno, Pablo. Un poco sintetizando y aterrizando muchos de estos conceptos a la práctica, cuando logramos implementar en los campos un plan de alimentación pre y posparto, que sea simple, que sea sencillo, que muchas veces puede ser hasta más económico que un plan que no está suficientemente ordenado, y logramos que las vacas transiten esta etapa exitosamente, siempre vamos a estar trabajando con rodeos más sanos, en definitiva con una menor incidencia de muertes y descartes a lo largo de la lactancia. Y una menor incidencia de muertes y descartes en un tambo comercial tiene un tremendo impacto en definir la respuesta o el resultado económico de las empresas. Muchas veces buscamos la diferencia en términos de rentabilidad en los tambos apuntando a sacar 2 litros más de leche, pero muchas veces las diferencias de inventario en el capital hacienda, es decir, la posibilidad de crecer o de tener un excedente de hacienda para venta, tiene un impacto realmente importante en el margen neto por hectárea, muchas veces superior al de 2 litros más de leche. Y para de alguna manera mostrar el impacto que puede tener, permítanme mostrarles un tambo promedio simulado en 5 escenarios distintos. Este tambo promedio, en estos 5 escenarios, cada uno de los escenarios es una de las columnas que ven acá. La primera fila representa las bajas totales, es decir, muertes más descartes de vacas, 18 en el primer caso, 23 en el segundo, y así sucesivamente. Pero es un tambo que solamente se diferencia por esto, porque las bajas totales van aumentando de izquierda a derecha, como se muestra en estas 5 columnas. Pero después un tambo que tiene la misma carga, la misma producción individual, es decir, la misma productividad por unidad de superficie, el mismo precio de la leche, lo que va variando, como ven en las 2 últimas filas, es cómo en los distintos escenarios va aumentando el porcentaje de mortandad y a su vez el porcentaje de descarte de vacas. Entonces, el ingreso por leche es similar en las 5 situaciones, el ingreso por carne, producto de contar con una mayor venta por más descartes de vacas, va aumentando. No quiero entrar en detalle en gastos de alimentación, de personal y de sanidad, pero para este ejercicio conceptual son gastos que son similares en las 5 situaciones. Lo único que se diferencia este tambo básicamente entonces es en el nivel de muertes y descartes a lo largo del tiempo. Y como de vuelta, tampoco quiero marearlos con tantos números, pero acá en resultados, cuando vemos el margen bruto, los gastos de estructuras, el resultado operativo, en definitiva, el resultado por producción que tiene este campo, fíjense que cuando logramos pasar de la segunda columna a la cuarta columna, es decir, pasar de un 23% de muertes más descartes a un 33% de muertes más descartes, se reduce el resultado por producción a la cuarta parte. Esto quiere decir que el impacto en términos económicos para una empresa de tener 10 unidades porcentuales más de muertes más descartes hace que su resultado neto se reduzca a un cuarto. Y muchas veces de vuelta esto tiene, en términos relativos, mucho más impacto que trabajar con 2 litros más de leche a lo largo del año. Y les menciono este rango del 23 al 33% porque, dependiendo del sistema de producción, pero me toca trabajar en muchas empresas en donde los niveles de muertes y descartes de vacas logramos bajarlos en 5 unidades porcentuales, en algunos casos en 8, en casos puntuales en 10 unidades porcentuales. Es el rango de bajas totales en el que se mueven habitualmente los tambos en Argentina, y es un rango de mejora, pasar del 33 al 23%, que muchas veces es lograble para muchas empresas cuando se implementa un plan
de prevención de enfermedades o de manejo de pre- y posparto, simple, pero ordenado y consistente en el tiempo. Sí. Entonces, el conjunto de estas enfermedades que nos lleva a mayor o menor muerte y descarte de vacas tiene la posibilidad de tener un impacto económico de la magnitud que antes les presentaba. En el programa claves que llevó adelante ACREA, el INTA y el ANCO, que les comentaba Eloy más temprano, lo que pudimos hacer por primera vez en Argentina es caracterizar la incidencia media de estas enfermedades en nuestros sistemas de producción. Y lo hicimos tanto para vacas como para vaquillonas. Entonces, por ejemplo, como ven en esta diapositiva, el porcentaje promedio de partos asistidos en vacas era del 13%. En la tercera fila vemos que el porcentaje promedio de hipocalcemia en Argentina de vacas caídas era prácticamente del 6% en vacas, de menos del 1% en vaquillonas. No quiero marearlos con tantos números porque este material les puede quedar como consulta, simplemente mostrarles o transmitirles que por primera vez en este trabajo se logró tener una caracterización de la casuística en términos poblacionales de incidencia de estas enfermedades en Argentina. Pero muchas veces pienso que uno de los mayores aportes no fue caracterizar el porcentaje promedio de incidencia, sino fundamentalmente el rango en el que se mueve la incidencia para estas patologías a lo largo de 12 meses completos entre empresas. Entonces, por ejemplo, en la tercera fila, en la diapositiva anterior les decía que la incidencia de vacas caídas en promedio era del 5,9%. Ahora fíjense que hubo empresas que lograron mantener esa incidencia en valores de alrededor del 1,5%, cuando al mismo tiempo otras empresas mantenían incidencias promedio a lo largo del año de 15%. Esto de alguna manera nos habla o nos muestra las posibilidades de mejora que hay en cada empresa para lograr progresar o bajar la incidencia en cada una de estas patologías, conociendo un valor medio poblacional, conociendo el valor de la empresa en particular en la que están trabajando, pero además viendo el potencial de mejora que hay, porque si hay empresas que logran durante un año completo estar en esos rangos inferiores de incidencia, bueno, de alguna manera eso nos muestra que potencialmente podríamos apuntar a lograr esos objetivos. Otro de los aportes que creo que tuvo este programa y que hoy es información que tenemos disponible es estimar las pérdidas económicas que cada una de estas enfermedades generan, y lo que les muestro acá es esa pérdida económica expresada en litros de leche por cada caso clínico, como una forma de mantener actualizado esa pérdida económica de estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, cada vaca que tuvo un parto asistido tenía una pérdida de casi 200 litros de leche, 194 litros de leche, respecto de un animal que estaba en ese mismo banco de datos, con similar cantidad de partos, que había parido en la misma época del año y que no había sufrido esa patología ni ninguna otra. Y así sucesivamente para las distintas enfermedades. Cada caso de retención de placenta en vacas, 366 litros, 154 litros, cuando esa retención se daba en el caso de las vaquillonas. Perfecto. Y para seguir vamos a hacer hincapié principalmente en 3 enfermedades que consideramos que son las más importantes en el periodo de transición y sobre todo que tienen mucha implicancia porque son disparadoras de otras enfermedades o acentúan otras enfermedades. Entonces vamos a hablar un poco de la etiología de estas 3 enfermedades, del impacto económico que tienen y algunas recomendaciones para prevención y manejo. La hipocalcemia puerperal, por definición, es una enfermedad metabólica nutricional que está caracterizada por un momentáneo desequilibrio en la regulación de la concentración de la calcemia o de la concentración de calcio en la sangre de los animales durante el periparto. De los signos clínicos no los voy a detallar porque creo que todos hemos visto en alguna oportunidad una vaca con hipocalcemia, pero lo importante es que existen 2 tipos de presentaciones. Una presentación clínica, donde la calcemia está muy por debajo del umbral mínimo, y vemos la típica presentación de esa vaca que está caída y que puede tener como complicaciones algunas fracturas o lesiones tendinosas,
por ese esfuerzo que hacen los animales para ponerse en pie. También puede haber algunas lesiones musculares porque el animal no se puede parar, entonces se genera isquemia, y bueno, es muy difícil recuperar a ese animal después de un tiempo de que está caído. Pero por otro lado tenemos las hipocalcemias subclínicas, que son silenciosas y muy dañinas, porque predisponen a múltiples otras enfermedades o patologías, como son las mastitis, las retenciones de membranas fetales, el prolapso uterino, los desplazamientos abomasales, entre otras. Es así que existe un sistema hormonal que está encargado de regular ese nivel de calcio, que la calcemia normal de un animal sería entre 8 y 12 miligramos por decilitro. Cuando ese calcio es altamente demandado, o sea que la calcemia disminuye cercano a 8, se activa una hormona que se llama paratormona, que va a actuar sobre el hueso y a su vez va a estimular al riñón para que active la vitamina D3. Y entre ambas favorecen la absorción intestinal de calcio y la resorción ósea. Por más que ustedes piensen que el hueso es una estructura rígida, que no hay posibilidad de intercambio, sin embargo, el hueso tiene una importante actividad metabólica, sobre todo en el crecimiento y el inicio de la lactancia, donde los minerales como el calcio son altamente demandados. Esta absorción y reabsorción estimula el aumento del calcio disponible en la sangre y entonces la calcemia aumenta. Y como todo sistema hormonal, la naturaleza es muy sabia, entonces lo ha dotado de otra hormona, que en este caso es la calcitonina, que tiene un efecto negativo o una retroalimentación negativa sobre la paratormona. Entonces, cuando el nivel de calcio es suficiente, se restablece la calcemia, se comienza a secretar calcitonina que inhibe la acción de la paratormona. ¿Qué pasa? Este mecanismo de la paratormona y la activación de la vitamina D3 ocurre en pocos minutos. O sea que el organismo detecta que esa calcemia está por debajo de los niveles normales y en pocos minutos se secreta paratormona. Pero el sistema que realmente va a dotar de calcio o le va a proveer calcio al animal es el mecanismo por el cual el calcio sale de la absorción intestinal o de la resorción ósea. Y este mecanismo demora aproximadamente 24 a 72 horas en ser eficiente y alcanzar los niveles de calcemia. Y es acá entonces donde se producen los casos de hipocalcemia. Vemos una vaca parió y aproximadamente en 24 a 72 horas o antes se nos cayó de hipocalcemia. En definitiva, lo que nos está transmitiendo Pablo es que hay una cierta demora después de que se secreta esta hormona, la vaca detecta que le falta calcio, se empieza a secretar esta hormona, para que esa hormona cumpla su efecto, hay un cierto retardo. Y como hay un cierto retardo, el objetivo central en el preparto, para prevenir esta enfermedad, es tratar de poner en marcha este mecanismo a través del cual se moviliza calcio desde el hueso de manera anticipada, a través de la dieta del preparto, para que las vacas el día del parto tengan este mecanismo suficientemente activo para hacerse del calcio necesario a través de la movilización del calcio desde el hueso. Y básicamente hay como dos estrategias o dos formas de prevención en la Argentina y en el mundo para tratar de contrarrestar esta enfermedad. Las dos formas apuntan a, de alguna manera, darle una señal a la vaca a través de la alimentación en el preparto para que empiece a movilizar ese calcio desde el hueso de forma anticipada. Una estrategia clásica, la más vieja, que se usa desde hace décadas, es la utilización de dietas muy bajas en calcio. Entonces las vacas sienten en el preparto una carencia de calcio y eso es lo que provoca el estímulo para que se libere la paratormona y ejerza su función sobre los huesos, movilizando calcio, no porque lo necesitemos en el preparto, sino, como les decía, con el objetivo de activar este mecanismo en forma anticipadamente, de manera anticipada. El problema es que muchas veces el silo que nos tocó en ese campo o los rollos que tenemos en ese campo tienen un nivel de calcio demasiado alto y no podemos
generar esa dieta baja en calcio en ese campo en particular. Y eso sucede con bastante frecuencia. Entonces, cuando las dietas bases son altas en calcio y nos privan de ese estímulo a través de una dieta baja en calcio, recurrimos a la utilización de las sales aniónicas, que son una estrategia más segura, más efectiva, y que la utilizamos fundamentalmente cuando, les decía, la dieta base es alta en calcio o en potasio. Por supuesto que con cualquiera de las dos estrategias que utilicemos, las dietas bajas en calcio o las dietas con sales aniónicas, que disculpen, no les comenté, básicamente lo que hacen las dietas con sales aniónicas es estimular de una manera muy importante la excreción renal de calcio, pero también acidificar el medio interno y como respuesta la vaca reacciona tratando de reponer ese calcio que se fue a través de la orina, pero también tratando de neutralizar esa acidez en el medio interno. Y para las dos cosas, para reponer el calcio y para neutralizar esa acidez, lo que hace es recurrir a movilizar matriz ósea, porque tiene un potente efecto buffer y por otro lado repone la pérdida de calcio. Entonces las sales aniónicas ponen en marcha también ese mecanismo en forma anticipada a través de otro estímulo, pero en definitiva llegamos un poco al mismo resultado. Ahora, estemos utilizando dietas bajas en calcio o dietas con sales aniónicas, siempre es central que apenas la vaca para, la saquemos rápido del preparto para que comience a consumir lo más rápido posible esa dieta alta en calcio que habitualmente le ofrecemos a las vacas en ordeña. Es así que, retomando lo que Juan les contaba, si no se puede controlar entonces el ingreso de calcio en el preparto, lo que se recomienda es utilizar suplemento de sales aniónicas, que generan, como les decía, una acidosis metabólica subclínica que se basa en el principio de electroneutralidad. Esto es que el número de partículas de aniones que proveen las sales aniónicas sea igual o compensado por los animales con cationes. Es así que existen diversas fórmulas que estudian o se puede determinar el balance o la diferencia catiónica-aniónica de la dieta. Para esto sí o sí es necesario conocer la composición mineral de los alimentos que le estamos dando a los animales. La fórmula más sencilla que se utiliza es la que tiene en cuenta estos 4 elementos: el sodio y el potasio como cationes o con carga positiva, y se le restan los aniones o con carga negativa, como son el cloro y el azufre. Y bueno, esto nos da una concentración, una diferencia de cationes y aniones, y que tenemos que tener como objetivo en el preparto una dieta de aproximadamente menos 50 a menos 100 miliequivalentes. Esto es una dieta que sea aniónica y con cargas negativas. Hay numerosos estudios que demostraron que hay una fuerte correlación negativa entre la diferencia esta que estábamos hablando de cationes y aniones de la dieta con el pH sanguíneo y el pH de la orina. Es que de esta manera es por lo que se suministran las dietas con diferencia de cationética a aniónica negativa. Se produce una excesiva entrada de aniones que aportan las sales aniónicas, por lo que hay una necesidad fisiológica del animal de mantener esa electroneutralidad y genera un aumento en la concentración de cationes, específicamente hidrógenos, y esto provoca la disminución de pH, es decir, una acidificación del medio. Y es así que, como veíamos, por ejemplo, una dieta que contenga entre aproximadamente menos 100 miliequivalentes por kilo de materia seca, nos va a dar una orina con un pH de aproximadamente 6,2, 6,3, 6,5. Y esos son los objetivos que nosotros tenemos que tener en el preparto. Objetivos de pH urinario que no varíen mucho más allá del 5,5 y del 6,8. A su vez, también en esta revisión de Santos, se ha demostrado que esa acidificación que genera un pH más ácido en las vacas, recordemos que el herbívoro, los bovinos, el pH normal de una dieta catiónica, como consume cualquier animal, es alrededor de 8,
Pero si nosotros suministramos una dieta aniónica, con pH de 6,2, 6,5, estaríamos en menos de 0,1 del riesgo de padecer hipocalcemia en los animales. Y es así lo que ellos demostraron, que la incidencia de hipocalcemia se redujo casi del 12% a menos del 3% al reducir la diferencia catiónica aniónica de la dieta de menos 200 milequivalentes, o sea, de una dieta catiónica, a una dieta con menos 100 milequivalentes por kilo de materia seca. Yo les comentaba como que hay dos formas de prevenir esta enfermedad. Una era las dietas bajas en calcio. En estos casos, cuando esta es la estrategia que decidimos implementar en los campos, bueno, obviamente debemos evitar el pastoreo directo porque muchas veces las pasturas, el forraje fresco suele ser alto en calcio y en potasio. Deberíamos armar dietas basadas en silajes de maíz o silaje de sorgo, dependiendo de la zona, con una alta participación relativa de heno de paja, de gramíneas, y es muy, muy importante recordar siempre que nunca deberíamos ofrecer en la premezcla del preparto o en el balanceado que ofrecemos al preparto, si estamos ofreciendo un balanceado comercial, ninguna fuente de calcio, porque si justamente lo que estamos queriendo es armar una dieta baja en calcio para que eso genere el estímulo para que la vaca reaccione movilizando calcio desde el hueso, si estamos suplementando con cualquier fuente de calcio en la premezcla, obviamente no vamos a poder lograr tener en definitiva este estímulo. La otra alternativa es la utilización de sales aniónicas. Las sales aniónicas, cuando las implementamos correctamente, suponen una estrategia de prevención más segura. El tema es que implica a veces alguna complicación operativa un poco mayor, porque no se trata de dar o no dar sales aniónicas, sino fundamentalmente de dar la dosis correcta, considerando qué cantidad de cationes, o sobre todo de potasio, tiene la dieta base. Entonces, si vamos a utilizar sales aniónicas, lo más prolijo y ordenado sería analizar nuestros alimentos, sobre todo el nivel de potasio, sodio y cloro y azufre de nuestros alimentos, y también después de, en base al análisis de alimentos, definir una dosis y después empezar a controlar el pH de la orina. El pH de la orina lo tendríamos que controlar asegurándonos que las vacas que estamos controlando ya tienen aproximadamente una semana en el lote de preparto, y como objetivo deberíamos apuntar a que de tener un 70% de las vacas que muestreamos con pH abajo de 7,5, en realidad o idealmente abajo de 7, y nunca tener más de un 10% de vacas con pH arriba de 8. En la medida que logremos esta distribución en las muestras de pH, vamos a estar teniendo más probabilidades de lograr una efectiva estrategia de prevención. Si el pH se mueve en el rango de 6,2 a 6,8, bueno, tenemos la situación controlada. Cuando los pH están por encima de ese rango, la sugerencia siempre es aumentar de a 100 gramos de sales vaca día cada 3 o 4 días y ir monitoreando la respuesta en el pH. Por el contrario, si los pH nos dan bajos, esto es sumamente negativo porque un pH exageradamente bajo, muy probablemente a través de la acidez metabólica que generan, depriman el consumo de materia seca y además aumentan la predisposición a tener problemas de hipocalcemia. Por un lado porque la excreción renal de calcio es exagerada, pero por otro lado por esa depresión en el consumo. Entonces, en ese caso, la velocidad de reacción para corregir la cantidad de sales aniónicas debe ser mayor. Entonces, en ese caso deberíamos bajar la dosis de sales, al menos en 200 gramos, esperar 3, 4, 5 días y volver a monitorear para ver si ya estamos en el rango objetivo, o tenemos que volver a reducir o aumentar levemente la dosis. Muchas veces lo que nos pasa es que tenemos pHs muy heterogéneos dentro del grupo de preparto, y en esos casos siempre lo primero que tenemos que hacer es verificar el buen mezclado, verificar de tener 1 metro de comedero por vaca, es decir, minimizar la competencia. Una vez chequeado esos aspectos, siempre se recomienda bajar también rápido la dosis de sales.
y, como les decía, chequear a los 3-4 días el pH para ver de qué manera y con qué velocidad vamos aumentando la dosis. Lo importante en esto es saber que deberíamos monitorear el pH. Si los pH dan altos, tendremos que aumentar la dosis; si dan bajos, la tenemos que reducir. Otro aspecto central es que, ya sea que estemos utilizando una dieta baja en calcio o una dieta con sales aniónicas, es central en los prepartos trabajar con niveles realmente altos de magnesio. Las hipomagnesiemias en el preparto son subclínicas y son el principal factor predisponente a hipocalcemia al parto. El magnesio es algo barato y seguro de dar en los prepartos, y de vuelta es el principal factor predisponente. Con lo cual, la suplementación con magnesio es básica en cualquier plan de trabajo de vaca en transición. Y deberíamos apuntar a dar un 0,4, un 0,45% de magnesio en la dieta del preparto. En la práctica lo logramos en vacas Holstein grandes, con 70-75 gramos de dióxido de magnesio por vaca y por día, y en vacas de un biotipo más chico, en vacas cruza, con 60 gramos de óxido de magnesio. Otro aspecto central, además del magnesio, es el confort de las vacas. El confort en relación al barro, en relación al calor. Cualquier problema de disconfort aumenta muy rápido los niveles de cortisol en sangre de las vacas. Y los niveles de cortisol elevados en sangre afectan la interacción de la paratormona con los receptores y bloquean, por más que tengamos una correcta dieta baja en calcio o una correcta dieta con sales aniónicas, bloquean la respuesta a esa dieta porque bloquean el efecto de la paratormona sobre el órgano blanco, y en definitiva podemos tener severos problemas de hipocalcemia aunque tengamos dietas correctamente balanceadas. Como una forma, digamos, de alguna manera tomar conciencia del impacto que puede tener un caso subclínico, ni siquiera, o clínico de vaca caída, pero ni siquiera viéndola en el suelo esa vaca. Yo les decía que se pueden perder 166 litros de leche. Además hay costos adicionales por el tratamiento y las horas hombres afectadas de ese tratamiento, que hacen que la pérdida por cada caso clínico pueda llegar a 285 litros, que al valor aproximado de la leche actual representaría 9.000 pesos por caso clínico. Si recordamos que una vaca caída además tiene mayor probabilidad de contraer otras afecciones, como las que les muestro en la diapositiva, las pérdidas pueden más que duplicarse cuando, como consecuencia de un caso de hipocalcemia, después esa vaca retiene placenta o queda sucia después del parto. Entonces las pérdidas pueden ser más del doble de estas que les menciono. Como para continuar, vamos a hablar de dos enfermedades que están muy interrelacionadas entre sí, que son la cetosis y el hígado graso, que por definición son alteraciones en el metabolismo energético por una relación negativa, esto que hablaba Eloy, del balance energético negativo, entre la calidad o la cantidad de ingredientes o nutrientes que ingresan con la ingesta de los alimentos y los que egresan con la producción de leche. Son más predispuestos a padecer estas enfermedades los animales de alta producción y de buena a muy buena condición corporal. Nuevamente de signos clínicos no vamos a hablar, pero en sí el hígado graso se desarrolla cuando se acumulan los triglicéridos que provienen de la lipomovilización grasa en los hepatocitos y lleva un deterioro de la función hepática. Esta infiltración de grasa puede llegar a ser muy importante dependiendo de la condición corporal del animal y cómo sería esa adaptación a la ingesta de materia seca después del parto, pero hay que recordar que el hígado sintetiza aproximadamente el 85% de la glucosa que es necesaria para la producción de leche. Entonces, si ese hígado está totalmente tapado en grasa, no puede funcionar. Por otro lado, la cetosis se caracteriza por elevadas concentraciones de los cuerpos cetónicos en los distintos líquidos corporales, como ser la sangre, la orina o la leche,
y su forma clínica se caracteriza por las disminuciones que existen en la producción de leche. El animal va a estar totalmente inapetente, va a perder rápidamente condición corporal, y también hay una presentación que es una presentación nerviosa, en donde hay incoordinación motora y a veces también puede haber ceguera. Esta enfermedad es importante porque predispone hasta en 4 veces más la posibilidad de presentar problemas reproductivos, como son anestros, o 11 veces las posibilidades de presentar quistes ováricos, y también mortalidades embrionarias. Y además, esa gran movilización e inapetencia que ocurre en estas enfermedades predispone a presentar los desplazamientos de abomazo. Para hablar de la etiología, sí o sí tenemos que hablar de 2 órganos importantes, como son el tejido adiposo y el hígado. La condición corporal al parto, lo ideal sería que esté en un rango de 3,25 puntos a 3,5 en escala de 5. Cuando el animal presenta más condición corporal, quiere decir que tiene mayor cantidad de reserva, o sea, mayor cantidad de grasa. Esa grasa, por más que por ahí pensemos que el tejido adiposo está ahí acumulado y no cumple ninguna función, sin embargo tiene una importante actividad metabólica y sobre todo al inicio de la lactancia. Esto es que le informa al sistema nervioso que tiene suficientes reservas y que no es necesario que consuma grandes cantidades de alimento porque total va a poder apoyar a la lactancia con esa movilización de grasa. Es así que diferentes enzimas comienzan a degradar la grasa corporal del animal. Son triglicéridos que circulan en el torrente sanguíneo como nefas, que por sus siglas en inglés son ácidos grasos no esterificados, y llegan al hígado para reesterificarse. Cuando hay una concentración de glucosa normal, estos nefas o ácidos grasos no esterificados se reesterifican a triglicéridos y son rodeados con unas proteínas que se llaman lipoproteínas de muy baja densidad, o conocidas como VLDL, y llegan a los diferentes órganos para producir energía. Pero ¿qué pasa? Las vacas lecheras tienen una limitada capacidad de secretar o sintetizar este tipo de proteínas, por lo que esta reacción se convierte en limitante. Un dato anecdótico por ahí a colación es que en las personas, por ejemplo, que son sometidas a una cirugía de bypass gástrico, pueden perder en 50, 60 días 40, 50 kilos de grasa corporal. Esto en la vaca no sería posible porque se generaría la acumulación de grasa o la generación de ese hígado graso, como estábamos mencionando. Las personas no tienen limitada la capacidad de sintetizar estas VLDL, entonces no ocurre nada. Después les voy a mostrar una foto de un hígado afectado por esta enfermedad y cómo es la infiltración. Por otro lado, esos ácidos grasos no esterificados que llegan al hígado pueden ser oxidados, o sea, degradados para producir energía para que lo puedan aprovechar a algunos órganos. Es así que ingresa al ciclo de Krebs para producir energía. Pero ¿qué pasa? Como dijimos, la glucosa es altamente demandada en este momento por la glándula mamaria para sintetizar lactosa. Entonces, este proceso de beta-oxidación requiere también de energía que proviene de la glucosa y no está presente. Entonces, lo que hace el hígado como una estrategia para eliminarse esos nefas que tiene encima es sintetizar cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos son los que comienzan a circular en el torrente sanguíneo y generan la cetosis. Acá vemos el hígado que le comentaba. Fíjense, no sé si se ve bien en la presentación, pero tiene un color amarillento, color ocre, y si hacemos una microscopía, lo que se puede ver, esto que está en rosado, es teñido, es lo que sería la estructura del órgano normal, y todas estas gotitas son gotas de grasa o triglicéridos que están acumulados ahí dentro del hígado. Esto obviamente es lo que interrumpe el normal funcionamiento del hígado. En este trabajo, publicado en el 2020, decidieron considerar de dónde salía esa grasa de los animales. Entonces consideraron los días previos al secado, los días posteriores al secado. Lo que vieron es que en el tejido subcutáneo
el almacenamiento previo al parto era mucho menor que en el tejido adiposo abdominal. Y la pérdida después del parto era mucho menor en el tejido adiposo subcutáneo que en el tejido adiposo abdominal. Y esto es importante porque muchas veces la grasa abdominal nosotros no las vemos. Solamente lo que podemos ver es la grasa que almacena subcutáneamente el animal y con eso determinamos las condiciones corporales. Pero fíjense, esta grasa es de la vaca que tenía el hígado graso que le mostré anteriormente. Entonces estaba eliminando grandes cantidades de grasa de este tejido adiposo, saturó el hígado y le causó la muerte al animal. Entonces, como conclusión de este trabajo, llegaron a que el depósito en el tejido abdominal era mayor que en el subcutáneo en el periodo seco, y que había una mayor movilización del tejido abdominal que en el subcutáneo en el inicio de la lactancia, y que esto era debido a que el depósito abdominal, o sea, la grasa que nosotros no vemos que las vacas están almacenando, puede ser de 2 a 3 veces mayores que la grasa que deposita en el tejido subcutáneo. Y esto es más grave en vacas que tienen mayor condición corporal, por esto que le comentaba. La leptina le informa al cerebro que no es necesario que aumente el consumo de materia seca o que aumente la ingesta de alimentos porque tiene suficiente reserva para movilizar. Y es así que es una cascada de retroalimentación y cada vez se moviliza más grasa y se deprime más el consumo de materia seca y se generan la cetosis y el hígado graso. Una forma muy sencilla de medir esta movilización de grasa, además de la estimación de los ácidos grasos no esterificados, que por ahí son un poco costosos para la determinación y deben ser enviados al laboratorio, es la determinación del beta-hidroxibutirato, que como ven, y Eloy les comentó, 21 días previos al parto, el consumo de materia seca comienza a disminuir y se hace mayor después del parto, y ese balance energético negativo se hace mayor. Entonces hay más movilización y más generación de cuerpos cetónicos. Es por esto que a partir del parto comienza a aumentar y llegaría a un pico máximo entre los 7 y los 14 días posparto. Y esto es muy sencillo de determinar, los cuerpos cetónicos, específicamente el beta-hidroxibutirato, ya que existe un aparatito electrónico con una cintita reactiva que con una gotita de sangre podemos determinarlo. Fíjense, estas son vacas del tambo experimental de Heredita de Rafaela, donde son vacas que se la estuvo monitoreando durante el periodo de transición. Pero fíjense qué interesante acá lo que Juan comentaba de la competencia en los comederos. Acá vemos un animal Jersey muy pequeño, un animal holando de tamaño medio y otro animal de la raza holando de tamaño muy grande. Entonces la competencia que se genera por la comida dentro de cada uno de los lotes en estos animales es muy grande. Entonces puede ser que esta vaquita Jersey no tenga la suficiente fuerza como para desplazar a las otras vacas y empiece a movilizar altas cantidades de tejido corporal después del parto para apoyar la lactancia. En definitiva, los cuadros de cetosis se dan cuando las vacas movilizan una cantidad exagerada de grasa. Y eso se puede dar fundamentalmente en dos situaciones más comunes en nuestros sistemas de producción. La número uno es cuando la vaca pare muy gorda. Esa vaca tiene más reservas para movilizar, pero además porque está muy gorda al momento del parto, eso hace que coma menos. Se suman las dos cosas, una vaca que tiene un consumo bajo y además mucha reserva para movilizar, la movilización es exagerada, supera la capacidad del hígado para metabolizar esta grasa, como nos explicaba Pablo, y aparece el cuadro clínico de cetosis. Esa es una situación. ¿Es la más frecuente en la práctica? Desde mi punto de vista, la experiencia que tuvimos con el programa Claves, no. La causa más frecuente se da cuando por un problema de manejo, en el preparto o después del parto, dejamos las vacas con hambre. Resentimos nosotros por un problema en la asignación de alimentos el consumo total de materia seca. Y esas vacas, aunque estén con un estado corporal intermedio, razonable, peor si están excedidas de estado, empiezan a movilizar una cantidad exagerada de grasa y generan esta deficiencia en el metabolismo hepático, o esta sobrecarga sobre el metabolismo hepático. Lo importante es que estos errores en la alimentación se pueden dar en dos situaciones, o porque
aportamos una cantidad baja de alimento y dejamos las vacas con hambre, o lo más común en los rodeos de calostro, donde tenemos muchas vacas recién paridas, o en los rodeos de calostro extendido o incluso de vacas frescas, es terminar teniendo en los comederos una cantidad exagerada de alimento, comida que se descompone, se pone fea, transmite olores, y ofrecemos sobre esa comida nueva que se ve contaminada, digamos, por los olores de ese excedente que no se limpió, y nosotros vemos desde la camioneta los comederos rebalsando de comida, pero cuando movemos un poco la comida, enseguida vemos comida vieja. En definitiva, esas vacas, aunque veamos excedentes de comida, están por un mal manejo de comedero, con un consumo insuficiente y teniendo cuadros de cetosis. Fíjense que en el programa Claves lo que observamos es que en la medida que las vacas, lo que se ve acá es producción de leche en este eje, en el eje Y, y estado corporal en el eje X. Entonces lo que vemos es que las vaquillonas en las barras celestes van aumentando su producción de leche, mientras que el estado corporal va aumentando hasta estados corporales de 3,75. En cambio, en las vacas, que son las más predispuestas a estos problemas de cetosis, la producción de leche aumenta hasta estados corporales de 3,25 a 3,5, y después la producción baja justamente por la mayor incidencia de cetosis en esas vacas más gordas. Ahora, la vaca gorda aumenta su riesgo de cetosis, aumenta de incidencias muy bajas como del 2%, cuando el estado corporal está entre 2,5 a 3,75, a incidencias que llegan al 10% cuando las vacas paren gordas. Pero fíjense que si además de gordas tenemos un bajo consumo de materia seca, el riesgo o la incidencia es enormemente mayor, porque nos ha tocado monitorear campos en donde el 40% de las vacas paridas sufría casos de cetosis, ya no solo por ser vacas gordas al parto, sino además por tener un mal manejo de comedero. Y lo mismo les muestro en esta diapositiva, voy rápido con ella. Este campo tenía un severo problema de manejo de comedero de vaca fresca, con comederos sucios, consumo insuficiente. La incidencia era del 40% en 2 tambos que tenían en la misma empresa este manejo de comedero. La misma empresa, con la misma dieta, en otro sector del campo, tenía otros 2 tambos con otros 2 rodeos de vacas frescas, con una persona que manejaba los comederos diferentes, con un correcto manejo de comedero, con el mismo estado corporal y la misma dieta, la incidencia de cetosis era inferior al 10%. Lo que les quiero transmitir con esto es: la vaca gorda tiene más predisposición, pero el mayor riesgo en la práctica en nuestros sistemas es un insuficiente consumo de materia seca por poner una cantidad insuficiente de alimento en esas categorías, o al revés, poner una cantidad exagerada de comida y no tener una correcta higiene de comederos. Como una forma de cuantificar las pérdidas económicas, para el caso de cetosis, las pérdidas que registramos fueron de casi 400 litros de leche, que de vuelta, si le ponemos un valor al litro de leche actual, estamos hablando de casi 13.000 pesos por caso subclínico en este caso. Recuerden que en esas empresas en donde el 40% de las vacas paridas tenían un problema de cetosis, nadie en esos campos era consciente que las vacas tenían alguna patología. Es una enfermedad subclínica silente que no notamos a las vacas enfermas, y que lo que debemos hacer es monitorearla o simplemente obsesionarnos en prevenirla. Básicamente asegurando un adecuado estado corporal al parto y sobre todo una correcta asignación de alimentos en el posparto inmediato. Bueno, y por último, y en muy pocos minutos, vamos a explicar un poco de acidosis ruminal, que es esta tercera y última enfermedad que les veníamos a hablar. Y bueno, por definición, la acidosis ruminal es una caída súbita en el pH del rumen, que resulta del consumo excesivo de carbonos de rápida fermentación,
con gran producción de ácidos grasos volátiles y también de ácido láctico. La acidosis ruminal va acompañada de una acidosis metabólica. Bueno, y como complicaciones podemos tener rumenitis, úlceras, las queratinizaciones del epitelio que después impiden la absorción de ácidos grasos volátiles, las laminitis o las cojeras en el posparto. Básicamente, esta enfermedad responde a tres grandes etiologías. Primero puede ser por una inadecuada amortiguación ruminal por la deficiencia de fibra dietética. Y en este punto queremos introducir que la fibra puede tener la característica de ser físicamente efectiva, o sea, que estimule las paredes del rumen y estimule la rumia de estos animales. Con la rumia, el animal, aparte de achicar el tamaño de las partículas para que pueda seguir avanzando por el tracto digestivo, también lo va impregnando de saliva, que tiene un pH alcalino, cercano al 8, que va a hacer de buffer o que va a amortiguar el bajo pH ruminal que existe cuando administramos dietas que están con altas proporciones de concentrados. Otra etiología puede ser por una excesiva ingesta de carbohidratos de rápida fermentación, esto es, altas proporciones de concentrados, o por algún problema que surgió en la dieta, el animal pudo o tuvo acceso a mayor cantidad de concentrados. Y por último, una inadecuada adaptación ruminal a una dieta altamente fermentable. Esto que hablábamos de la transición de la vaca, que al menos para que ese rumen se adapte y toda la flora microbiana se adapte a digerir dietas que tienen una alta proporción de concentrados, necesita entre 20 y 25 días, y si eso no ocurre, puede haber una acidosis ruminal. Y lo que se ve muchas veces en el campo es esto. Fíjese, acá se ve que tenían un rollo que le proveía de fibra efectiva a la dieta, pero en su proceso de confección sufrió un prensado muy extremo, y el animal es imposible que pueda sacar fibra de este alimento. O por otro lado, si acá ven, es una dieta mal formulada en donde tiene altas concentraciones de maíz, y eso puede llegar a generar una acidosis en el animal. Esto corresponde a una TMR. Entonces, como etiología, podemos decir que a ese rumen del animal ingresan una alta proporción de carbohidratos de rápida fermentación, proliferan microorganismos que degradan el almidón o esos hidratos de carbono, por lo que aumentan la producción de ácidos grasos volátiles, y esos ácidos grasos pasan a la sangre y justamente tienen un carácter ácido, entonces acidifican también. A su vez, ese ingreso de carbohidratos de rápida fermentación aumenta las proporciones o las cantidades de microorganismos que producen ácido láctico. Esto lleva a un aumento de la concentración del ácido láctico, lo que hace disminuir el pH del rumen. Entonces, en este momento nos estamos encontrando de que el rumen va a tener un pH ruminal de 5,5. Si esto sigue pasando, o sea que hay una fuente aún todavía de carbohidratos de rápida fermentación dentro del rumen, se siguen aumentando la cantidad de microorganismos que producen ese ácido láctico y disminuyen las poblaciones por muerte de las bacterias que utilizan ese ácido láctico, por lo que sigue aumentando y el pH nos baja a niveles menores a 5. Y acá estamos en la presentación de un cuadro de acidosis aguda. Entonces, como signos clínicos de esto vamos a tener la inflamación de esas paredes del rumen, la laminitis, porque de estos microorganismos que se mueren y esa alta proporción de ácidos grasos volátiles que pasan a la sangre generan un cuadro de inflamación, y endotoxinas que se absorben desde el rumen que van a parar a los capilares del corion, de la pezuña del animal, y van a generar edema, dolor, y por eso ocurren las rengueras y los crecimientos excesivos de las pezuñas. A su vez, los microorganismos, como las paredes del rumen están dañadas, pueden atravesarlas, van a llegar al hígado, en el hígado se van a generar los abscesos hepáticos. Ese ácido láctico tiene un potencial higroscópico muy alto, entonces el líquido va a ingresar al rumen generando deshidratación, también la acidosis metabólica, shock, y puede terminar en la muerte. Y acá vemos un animal que está rumiando. Para que este proceso fisiológico ocurra,
sí o sí la dieta del animal tiene que estar bien formulada. Para esto se tienen que respetar las proporciones de concentrados y forraje, tiene que haber un determinado tiempo de adaptación a las dietas y respetarse el tiempo de descanso y de rumia de cada uno de los animales. Este tiempo de descanso y rumia muchas veces puede ser afectado por deficiencias en el manejo, como por ejemplo que los animales estén esperando mucho tiempo en la sala de ordeño, que estén estresados y demás condiciones. A su vez, la consistencia de la alimentación. Este animal tiene que tener acceso a la comida, sobre todo un animal en el periodo de transición debe tener al menos más de 20 horas por día de comida ofrecida en el comedero, que esa dieta tenga rico olor, que sea apetente para estimular los mayores consumos de materia seca. A su vez, la consistencia de los lotes y la competencia. Si nosotros estamos todo el tiempo mezclando animales, esos animales tienen que establecer una determinada jerarquía y eso genera mucha competencia. Es así que si los mezclamos todo el tiempo a los grupos de animales cuando manejamos varios lotes en el tambo, se va a deprimir el consumo de materia seca porque los animales pierden tiempo tratando de establecer ese orden jerárquico. Y acá en un trabajo de Schweinemann, publicado el año pasado también, establecieron en las lecherías de Estados Unidos, obviamente todo bajo galpón y con TMR, pero que por cada 3 minutos que el animal pierde de descanso, va a sacrificar 1 minuto del consumo de materia seca. Y esto, si lo vemos traducido en tiempo real de lo que puede perder un animal, que por ejemplo disminuzca en 2 horas y media el tiempo de descanso, va a sacrificar 40 minutos de consumo de materia seca, lo que se traduce en 2 kilos de consumo, lo que es muy trágico en un periodo en que nosotros tenemos que tratar o estimular los altos consumos de materia seca rápidamente. Es así que hay una regla fácil para determinar la salud de los animales, y se hace con la evaluación del score de las heces. Las heces tienen que ser evaluadas de acuerdo a la consistencia y el color, y se pueden clasificar en escalas de 1 a 5. Donde vemos el score 1 son heces extremadamente líquidas. Normalmente, si ven acá, presentan algunas burbujas de gas que se generan y corresponden a animales que no fueron bien adaptadas para una dieta con alto consumo de granos, lo que podría ser un indicativo de acidosis. Y fíjense que el color puede ser muy variable y el olor generalmente es fétido. En el score 2 tenemos a materias fecales que todavía son líquidas y son más comunes en dietas con TMR, con vacas en confinamiento, y que tienen un alto consumo de concentrados o granos en la dieta. La consistencia ya es semifluida, el color puede ser variable, pero el olor ya comienza a ser normal. En el score 3 tenemos una consistencia de heces pastosas, de color y olor normales, y fíjense esto qué importante, que la última porción de materia fecal que cae al suelo deja impregnado en la torta, en la bosta completa, un pocito. El score 4 ya es una consistencia un poco más firme, de color y olores normales, y la 5 es una heces totalmente dura, seca, con forma embutida, que esto, bueno, es un animal que está consumiendo mucha fibra, generalmente deshidratado, perdiendo condición corporal. Lo que nosotros tenemos que lograr es que el 70% de las vacas en el periodo de transición tenga idealmente un score 2 a casi 3. Como estrategias de prevención para el caso de acidosis, voy a tratar de ir rápido con esto, básicamente tiene que ver con dar en el preparto un mínimo de almidón para ya ir instalando la flora que consume el ácido láctico para evitar que después del parto, cuando el consumo de almidón es más alto, ese ácido láctico se acumule. Y para esto es importante dar un mínimo en el preparto cuando no trabajamos con rodeos de vacas frescas, aunque sea, si trabajamos con un rodeo de calostro, en esos días tratar de dar algo menos de ración de lo que van a comer después en el rodeo general, es decir, una cantidad intermedia entre lo que comieron en el preparto y lo que van a comer después. Ese es el objetivo central en la alimentación de vacas frescas, dar dietas hipocalóricas con alta fibra, fibra de alta calidad,
para justamente cuidar este aspecto de la transición. Después siempre tratamos de trabajar con granos bien digestibles, como los granos dentados en relación a los colorados, pero también con granos húmedos. Eso no es un problema. El tema es trabajar con cantidades bajas de estos, de cualquier tipo de grano, pero sobre todo este tipo de granos, y acompañados con un adecuado nivel de fibra efectiva. Otro punto importante a considerar es lo que les mencionaba Pablo en relación al consumo de fibra. Para tambos que pastorean, muchas veces logramos un mejor consumo de fibra efectiva ofreciendo pastos tiernos, por ejemplo, alfalfas en 8 o 9 nudos, porque en esos casos logramos una adecuada eficiencia de cosecha, consumir los estratos inferiores del canopeo con mayor efectividad de fibra, comparado cuando estamos dando una alfalfa en 11, 12 nudos, que todavía quizás no está en floración, pero que ya está pasada, y nos quedan los tallos en el campo que terminamos desmalezando. Picar los hilos de maíz gruesos, bien craqueados, pero picarlos mínimo a 18, en muchas situaciones podemos hacerlo a 20 o a 22 milímetros, es otra forma de aportar buen nivel de fibra efectiva. Y por supuesto, los planteos que podemos dar heno seco es la fibra efectiva de mayor impacto, básicamente porque la efectividad de la fibra no solo se mide por su largo, sino también por su capacidad de flotación. En la medida que permanezca más tiempo flotando en el saco dorsal del rumen, va a estimular con mayor efectividad los receptores de la rumia que justamente se ubican en ese sector. Otros temas que deberíamos considerar para prevenir la acidosis es el tema del correcto mezclado del mixer, del correcto balance físico de la dieta, sobre todo en casos que trabajamos con dietas totalmente mezcladas, y los aspectos de competencia que marcaba Pablo más temprano, que son centrales para reducir el riesgo a esta enfermedad. Finalmente, con el objetivo de resumir un poco lo más importante en términos de estrategia de prevención de estas enfermedades, primero hablamos de hipocalcemia y decíamos teníamos dos estrategias de prevención: dietas muy bajas en calcio o la utilización de sales aniónicas. En cualquiera de las dos situaciones, niveles muy altos de magnesio es un tema central para que las vacas tengan menos riesgo a esta enfermedad. También evitar los excesos de estado corporal al parto, trabajar con vacas que paren entre 3,25 y 3,5 es lo ideal, es decir, fosa a los dos lados de la cola a medio llenar, no más de eso. Minimizar el estrés. Recuerden, por más que tengamos la mejor dieta, el estrés bloquea el efecto de la hormona que moviliza calcio, y apuntar a dar niveles muy altos de calcio lo más rápido posible después del parto. Por eso es importante retirar rápido a las vacas del preparto. Y tengan en cuenta que todas estas estrategias de prevención no solamente nos ayudan a trabajar con menor incidencia de casos clínicos, sino también con menor incidencia de casos subclínicos. En Argentina, la media de vacas caídas es del 6%, pero la media de casos subclínicos invisibles es del 30%. En la medida que podamos reducir los casos clínicos, también vamos a estar reduciendo los casos subclínicos, y esto va a tener un impacto grande en términos de salud del rodeo. Para prevenir los casos de cetosis, habíamos dicho el monitoreo es una estrategia importante porque es una enfermedad que no se percibe en los campos. Pero un factor de riesgo, sin duda, son los excesos de estado corporal al parto. Ahora, la causa más común de cetosis en Argentina es un problema en el manejo de las vacas después del parto, en el preparto y después del parto, por un insuficiente consumo de materia seca que se da de vuelta, o por poner poca comida, una insuficiente asignación o una asignación exagerada. Y recuerden, las vacas gordas tienen más predisposición, y la incidencia en esos rodeos la hemos detectado tan alta como del 10%. Pero cuando los problemas son problemas de ayuno severo en esos rodeos de calostro o de vacas frescas mal manejados, la incidencia puede ser tan alta como del 40%. Para prevenir los casos de acidosis, decíamos recién, un aumento gradual en el consumo de almidón. Muchas veces los rodeos de vacas frescas o los rodeos de vacas sanitarias, donde se hacen los tratamientos, y cuando el balanceado se da en la fosa, como pasa en muchas empresas,
esos rodeos que se ordeñan más lento para que las vacas se queden quietas, a veces le damos un botonazo más de ración en la fosa, justamente a la vaca que le deberíamos dar algo menos de concentrados y cuidar mucho su consumo de fibra efectiva. Pero también en los casos en donde necesitamos suplementar con cantidades más altas de concentrados, por insuficiente cantidad de silajes, por insuficiente disponibilidad de pasto, es importante hacerlo con suplementos fibrosos que no sigan cargando de almidón las dietas, como por ejemplo la cáscara de soja. Y finalmente, tener una rutina apropiada de mixer es central, porque muchas veces imaginamos que nuestra dieta tiene parejo para todas las vacas, por ejemplo, 5 kilos de grano de maíz, y resulta que cuando el mezclado es malo, las vacas que comen en los primeros 2 a 3 comederos están comiendo más de 8 kilos de maíz, y las últimas no llegan a 4. Así que bueno, eso es todo. Estamos los tres disponibles para consultas. Gracias, Juan, Eloy, Pablo, gracias a todos los que nos están acompañando. Algunas de las consultas que han hecho las fueron respondiendo y la están respondiendo en este mismo momento. Ahí veo Eloy y antes Juan. No sé si ustedes, que también los están leyendo conmigo, quieren agregar algo más, quieren alguien abrir el micrófono y hacer una pregunta, totalmente habilitados. Yo, digamos, me tomo el atrevimiento de contestar mientras surge alguna otra, esta última que aparece en el chat, consultando sobre cómo monitorear en términos prácticos los casos de cetosis en vacas frescas, en rodeos grandes, digamos. Este tema es, creo que, bien importante, porque es muy, muy importante que el chequeo de cetosis lo hagamos dentro de los primeros 14 días después del parto, y que lo hagamos realmente al azar sobre esas vacas paridas. Que no vayamos a monitorear cetosis en vacas que vemos con un problema, porque en ese caso es muy probable que nos dé cetosis, o primaria o una cetosis secundaria, porque esa vaca tuvo metritis y comió menos, porque esa vaca está renga y comió menos. A nosotros lo que nos interesa no es ir a verificar que esa vaca tiene cetosis, porque eso prácticamente lo podemos descartar sin medirlo. Es muy probable que una vaca que la vemos con un problema aparente tenga un problema de cetosis postparto. Lo que nos interesa es ir a ver la casuística subclínica, ver cómo es la incidencia subclínica en nuestro rodeo. Y para eso tenemos que hacer un muestreo al azar de las vacas que tienen de 0 a 14 días de paridas. Con muestrear un 12% del rodeo, tenemos ya una buena precisión de la incidencia. Sí, ahí vi un par de preguntas. Sumando a lo que dijo Juan, está bien lo que él dice, muestrear al azar, y si no, la otra, si querés ser más preciso, depende cómo sea el manejo en el campo, pero las más, como dijo Pablo, las más propensas a padecer cetosis son las de más producción y las más gordas al parto. De última, si no querés elegir todas, podés elegir esas y ver cómo, y monitorear a través de los cuerpos cetónicos cómo dan. Y bueno, ya te digo, el valor umbral en el posparto es alrededor de, depende del aparato que tengas, si es a través de color o si es como el que tenemos nosotros, que te mide los cuerpos cetónicos en milimol por litro, y vos tenés aproximadamente, con esas unidades el valor umbral es de 1,2 a 1,4 aproximadamente. Por encima de eso, la vaca tiene más riesgo de padecer cetosis. Ahí nos preguntan en qué momento conviene hacer el chequeo. Y eso es lo que vos dijiste, Juan, está bien, hasta los 14 días posparto aproximadamente. Claro, pero dentro del día no hay un rango horario objetivo en relación al horario de alimentación, se puede hacer en cualquier momento del día. Exacto. Y después hay otra pregunta, Juan, que esa es difícil contestarla. Vos la encaraste por el lado de la proteína, yo lo único que le dije, viste que preguntó, no sé si está presente todavía,
acá preguntó Ariel Ferrero que él, dándole 12 kilos de materia seca, bueno, vos la contestaste en parte. Vos le dijiste que en dietas donde hay un bajo contenido de proteína, normalmente como disminuye la degradabilidad, aumenta el ruminal, aumenta la tasa de pasaje y entonces te aumenta el consumo. Él dice que le da aproximadamente un 13% de proteína, que la dieta tiene un 13% de proteína. Yo lo que le dije es que en función de estas dietas más fibrosas, lo que hay que tratar de lograr es que, no importa si consumen, bueno, por ahí va asociado a los costos, pero no importaría tanto si consumen más cantidad total, sino si se pasa en un consumo de energía neta de lactancia aproximadamente 16 megacalorías. Porque eso después afecta si vos te pasás en el consumo de energía, eso puede llegar a afectar la recuperación de la capacidad de consumo en el posparto, por algunos trabajos que hay de Drackley con respecto a ese tema. Pero él, por lo que mencionó, cuando yo le contesté eso, él está diciendo de que en realidad prácticamente no tiene grano en la dieta, sino que es silo de sorgo, no lleva grano, usa paja de trigo o rollo de raíz gras semillado, rollo de alfalfa y speller de soja. No sé qué pensás vos, Juan. Una posibilidad, a mi criterio, ¿no? El speller de soja, o sea, no solo hay que mirar tanto la proteína, sino también cómo está compuesta de los sitios de digestión de esa proteína. O sea, si esa proteína es degradable en rumen. Tal vez con el extrusado no llegues a cubrir los requerimientos de proteína degradable en rumen, y más que la proteína bruta te esté afectando eso. Y te disminuya la degradabilidad de esa dieta fibrosa que estás dando. Entonces capaz que tendrías que dar, si bien ese speller de soja te aporta un 10% de lípido, o sea, energéticamente interesante, a lo mejor tendrías que ver en el programa si vos estás cubriendo con esa dieta los requerimientos de proteína degradable en rumen. Es una idea, no sé, Juan, ¿qué pensás vos? No, totalmente de acuerdo, Eloy. Yo no había visto ese comentario posterior de él, pero totalmente de acuerdo en trabajar con dietas de preparto de baja densidad energética para recuperar rápido el consumo postparto. Y esto que dice Eloy es una aclaración bien importante. No solamente el nivel de proteína bruta, sino que tiene que ser la proteína que ofrecemos en el preparto, tiene que ser idealmente una proteína que fermente rápido, una proporción alta fermente en rumen, para cubrir los requerimientos de nitrógeno de las bacterias del rumen, que activen su actividad, aumenten su cantidad y fermenten con eficiencia esa dieta fibrosa y baja en proteína que estamos dando. Si nosotros damos un suplemento como el speller de soja, que fermenta a una lenta velocidad en el rumen y una parte más importante termina digiriéndose en el intestino, no cubre ese requerimiento de nitrógeno de las bacterias, ese silaje no fermenta de la mejor forma, aumenta la tasa de pasaje y los consumos se disparan. Entonces, primero cubrir el requerimiento de proteína total, pero el segundo punto es ver que estemos dando una fuente de proteína que fermente más rápido en rumen. ¿Cuáles son? La harina de girasol es una de ellas, o la harina de soja, por solvente y no por extrusión. No sé si vieron que hay una pregunta ahí de Darío Pico, que dice si tienen alguna experiencia de cuánto tiempo se puede refrescar a las preparto para prevenir el estrés de calor y el cortisol. Dice, para que no la veo. Si tienen alguna experiencia de tiempo, de cuánto tiempo se puede refrescar a las preparto para prevenir el estrés de calor y el cortisol. ¿Se puede qué? No te entiendo la pregunta. Yo la contesto, Eloy. Yo creo que eso depende un poco de la zona, de la severidad del estrés calórico y las condiciones de sombreo que tiene ese rodeo, pero entrar las vacas al corral de espera para refrescarlas como mínimo demandaría un tiempo de 30 minutos, idealmente de 45 minutos, y si uno pudiese hacerlo como mínimo una vez al día, siempre es aconsejable, sobre todo si el preparto lo tenemos cerca de la sala de ordeñe y en ese horario de calor la caminata de la sombra al corral de espera es una caminata acotada. Pero para lograr ese efecto de refrigeración deberíamos
hacerlo mínimo 30 minutos, idealmente 45. Sí, perdón, yo quisiera sumar primero que no veo las consultas, pero por ahí dentro del club también, si no me equivoco, Mariana, hay un espacio en donde se dedica a instalaciones, que hay algunas fichas sobre instalaciones justamente de tambo, donde pueden acceder a información de eso, pero es importante que la aspersión en los tambos realmente funcione, que la bomba que propulsa el agua para esa aspersión funcione, porque si las vacas salen completamente empapadas o mojadas de adentro de la sala de ordeño, luego van al lote donde están alojadas y con 35, 40 grados que pueda haber de temperatura más la sensación térmica, es muy probable que esa aspersión que le hayamos hecho, ese refrescado a la sala de ordeño, no funcione y la temperatura vuelva nuevamente a aumentar en el animal. Obviamente hay que tener mucho en cuenta cómo son los diseños de las instalaciones y el correcto funcionamiento y el manejo que se haga durante el verano. Sí, acá yo solamente voy a hacer en el auto... hay una pregunta que acá... no, había una pregunta al principio, perdón, porque hay uno que se ve que tiene problemas, para mí es acidosis, pero bueno. Hay una pregunta al principio que habla acá. Déjame verla porque ya me pierdo acá yo con esto. Bueno, mientras vos Juan, también estás viendo acá dice, a ver, acá, Veterinaria Giraudo pregunta. Dice, tanto en preparto y fresca estoy con TMR. En fresca se me presentan diarreas profusas, transparentes, simil agua. Se tratan con fármacos y le damos rollo en pie aislada, pero nunca se recuperan y pasan al lote de punta y generalmente se mueren. Acá pregunta, aparte no entiendo un bicho, pero bueno, la pregunta, pero voy a leer tal cual. ¿Quiere alguien aclarar? ¿Tendrá que ver con el manejo porque no hacen el pasaje de lote? Dice, hago caja de P, medio pH y cetosis no frecuentemente. Pasaje de lote rápido me refiero por no llegar con el tiempo de las labores. También trato que sobren comedero. Bueno, no sé. No. Sí, dale. Parecería que es un problema de acidosis, pero bueno, no sé, Juan, ¿qué opinás vos de...? Habría que tener un poquito más de... Porque hacer, viste, medicina veterinaria por Zoom es difícil, pero bueno, por la pregunta parecería que tiene un problema de acidosis. Sí, yo primero descartaría un cuadro de acidosis verificando por ahí el tenor graso de la leche, analizando la composición química de la dieta, verificando el consumo de fibra, la calidad del mezclado o el nivel de competencia en el rodeo, es decir, el espacio comedero, etc. Y también mirando la consistencia y las características de la materia fecal. Claro. Eso debería ser sencillo identificar o diagnosticar si esa diarrea es por acidosis o es por otras causas. Me refiero a la consistencia de la materia fecal, no en esas vacas que tienen una diarrea profusa, sino también analizarlo en el resto del rodeo. Pero el otro aspecto que muchas veces nos generan cuadros de ese tipo son los cuadros de micotoxinas que se dan y que afectan en general a los rodeos, pero particularmente esas vacas que están inmunodeprimidas. Las micotoxinas generan mayor inmunosupresión y una de las causas o de las consecuencias que provocan son este tipo de diarreas y que se manifiestan con mayor frecuencia en esa etapa. Eso también podría diferenciarse por análisis de alimentos y por supuesto después habría que buscar otras causas infecciosas como coli en agua o otras causas de origen infeccioso, ¿no? Está bien. Y para tuberculosis también no habría que descartar en este caso. Rafael Rodríguez está levantando la mano, no sé si querés hablar. Ahí hay algunas preguntas que Miguel Taberna también ya estuvo contestando, vinculadas a las instalaciones, vinculadas al estrés. Sí, buenas tardes, noches. Un saludo para Juan. Tuve el placer de conocerlo cuando trabajé para el ANCO con Fernando Vargo. Les hablo desde Costa Rica. Yo quisiera hacerles una consulta. Hemos estado viendo casos de animales preparto, posparto con prolaxos uterinos
esos animales caen, vaca caída, que no responden a terapias de macrominerales. Se hicieron análisis de micotoxinas y se encontraron 600 partes por billón de fumonicina, 400 de DON y 2.587 de alfa-ceralenol. En un trabajo de España leía que los altos niveles de estrógenos pueden producir esteatosis hepática. Cuando el hígado llega a ese nivel de problema graso, es posible que la vaca caiga porque no tenían acción o prácticamente acción en el tren posterior, que fue lo que nos llamó la atención, y fueron casos en diferentes tambos o fincas, como llamamos acá, que se dio en un periodo determinado, lo cual es muy característico de las micotoxinas, pero sí me llama la atención de que si esa combinación en esos niveles de esos 3 micotoxinas pueda generar tal grado de esteatosis hepática para que los animales se postren y no se caigan. El alto nivel de estrógenos, estoy claro que es lo que nos está produciendo los prolapsos uterinos. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Sí, otra consulta que yo leo de acá, perdonen que estoy viendo. Bueno, acá pregunta uno, para que... Acá pregunta uno, a modo práctico, porque esa pregunta ya la hicieron la otra vez en el conservatorio. Yo parezco la escuela Remo Opinioni. A modo práctico, ¿qué manejo se podría hacer con el uso de sales en prepartos chicos, debe decir, con poca cantidad de animales, y donde la TMR no logra mezclar bien? Yo le puedo decir la experiencia que tenemos acá en INTA. Sí, si vos, bueno, con respecto a esa respuesta, la respuesta, no sé después qué opinen Juan y Pablo, pero lo que a mí me parece es que, primero, si vos, las sales deberían ser lo que se llama estiradas, lo que le dicen en los feedlot, estirar los aditivos o la mezcla, o sea, estirarla con lo que serían los alimentos más secos, por ejemplo, el maíz o la fuente de proteína, no mezclarla los 300 o 400 gramos de sales aniónicas con la masa de silo. Eso no se va a mezclar bien. Entonces debes estirarla y después, o sea, hacer una premezcla, ¿no? Y después sí mezclarla en la masa de silo. Eso por un lado. Si vos no tenés gente y no tenés confianza o no tenés un buen mixero, por decirlo de otra forma, no te voy a dar una solución barata, pero bueno, una forma que encontramos nosotros de hacerlo es peleteándola. Peleteando las sales, por ejemplo, a nosotros nos entran entre 100 y 125 gramos de sales por kilo de peleteado, y bueno, vos sabés que dando 3 a 4 kilos, vos estás... No voy a dar, yo hablo de 400 gramos porque con la dieta que damos nosotros es lo que necesitamos para obtener una diferencia catiónica-aniónica acorde, pero para decir una cantidad, primero tenés que hacer un análisis de los cationes o de la diferencia catiónica aniónica de los ingredientes que usás. Pero partiendo de la base que eso ya lo hiciste, una forma es peletearla. Y otro tema, eso nosotros logramos con el mixer que teníamos acá en el tambo, que era un mixer Juárez, una capacidad media, no se mezclaba bien tampoco, así que tuvimos que recurrir a un mixer mainero más chiquito, y ahí se lograba mezclar bien, incluso el peleteado dentro de la dieta. Y por ejemplo, en el tambo de vacas cruza, como tenemos un mixer horizontal, también mainero viejo que no mezcla bien, bueno, y es menor la cantidad de vacas, y bueno, la damos a pulso, tiramos la mezcla y arriba se le tira el peleteado en forma homogénea del comedero. Y bueno, después de eso, por supuesto que evaluamos los valores de pH y funcionó. No sé qué opina Juan o qué puede decir con respecto a eso. No, sin dudas, las premezclas, digamos, los mixers en general no vienen preparados para mezclar alimentos que se incorporan a razón de 200, 300 o 400 gramos. Los mezclados no son buenos cuando utilizamos esas cantidades de alimentos a incluir, y siempre conviene peletearlos para
darle un mayor volumen y que se puedan mezclar mejor, sobre todo algo tan importante para dosificar correctamente como la sal aniónica. Quiero hacer un comentario cortito ahí. Yo recién por ahí comenté que al preparto lo llevaría como mínimo una vez y lo tendría esos 30 o 45 minutos como refrescado. Pero bueno, ahí Miguel, con mucha más experiencia en el tema, sugiere las 3 veces. A veces en la práctica nos cuesta 3, tratamos de llevarlo 2 veces, pero bueno, para corregir un poco o aclarar mejor ese punto, ahí Miguel desde su experiencia nos recomienda 3 veces la llevada del preparto al refrescado. Juan, quiero hacer una consulta que quizás no estuvo enfocada hoy en ese tema, pero sí lo estoy viendo en varios tambos que está siendo un problema con una incidencia muy alta, sobre todo en tambos encerrados, digamos, que hay una alta incidencia de edema de ubre relacionada, digamos, a todo el periodo de transición también, ¿no? Dentro del programa clave, yo no sé si hubo un relevamiento de esto, porque no lo vi dentro de los indicadores que nombraste. Te quería preguntar si estaba ese dato. Y por otro lado, bueno, a criterio de ustedes también, 2 o 3 cositas que están relacionadas con esta problemática. Bueno, no monitoreamos esa patología dentro del programa Claves. Sí, comparto, me toca verlo en distintos tipos de situaciones, tanto en tambos encerrados como en tambos en pastoreo. El edema de ubre, digamos, no hay como una causa tan clara que explique la presentación de la enfermedad. Dentro de los factores de riesgos, el más importante es el exceso de cloruro de sodio en las dietas, sea a través de las premezclas minerales o la combinación de las premezclas minerales más el aporte de sodio del agua de bebida. Habitualmente es el principal factor predisponente. Y después está también como factor predisponente, muchas veces lo vemos en la práctica como una forma en la que logramos solucionar el problema, a veces no es tan lineal, pero las dietas altamente fermentecibles, las dietas con niveles altos de azúcares, de almidón y sobre todo de proteína rápidamente degradable, dietas que tienden a generar una alta concentración de ácidos grasos volátiles en determinados momentos del día, tienden a aumentar también por un efecto osmótico la presentación o la incidencia de esta patología. Esos son como hasta donde sé, no sé si alguien puede aportar más, los factores predisponentes más importantes: exceso de sal y dietas muy fermentecibles. Y en la práctica nos pasa muchas veces de corregir el nivel de sodio a través de la cantidad de cloruro de sodio en la premezcla, o bajar la densidad energética de las dietas, aumentando la participación de paja dentro de la dieta total, y notamos que la enfermedad lentamente, no es tan lineal, pero tiende a mejorar. Bueno, gracias Juan. Hay una última pregunta, creo que con esto cerramos. ¿Cómo mejorar la calidad del calostro mediante manejo de alimentación en preparto? No sé si lo estoy leyendo correctamente como es, Mariela, pero bueno, si ustedes entienden. La alimentación preparto en cierto punto define la calidad del calostro, el estado nutricional del animal también lo define, y se hacen prácticas que hoy están un poco cuestionadas, como son la vacunación en el preparto, o al secado y al inicio del preparto, como para reforzar una dosis, en donde aumentaría la cantidad de anticuerpos que pasan del animal a la leche, al calostro. Es importante por ahí el manejo que se hace con las vacas, porque todo lo que cause estrés en los animales obviamente va a disminuir la capacidad de ese hígado de sintetizar proteínas que van a ser inmunoglobulinas que van a pasar al calostro. Entonces, disminuir el estrés es fundamental. Y en segundo lugar, algo de manejo que es bastante sencillo de implementar en los tambos, es por ahí medir la calidad de calostro que le vamos a dar a los terneros.
con algún refractómetro o algo así, se puede medir la calidad del calostro y darle o guardar, reservar en bancos de calostro los que tengan mayor calidad, o sea, mayor cantidad de inmunoglobulina, y dársela a los terneros lo más rápido posible. Cuando digo lo más rápido posible, que sea preferentemente antes de las 12 horas. Otro punto muy breve para completar lo que transmite Pablo es que el otro punto importante es optimizar el proceso de fermentación a nivel de rumen para tratar de generar una apropiada masa de proteína bacteriana que fluya desde el rumen hasta el intestino, y porque representa el principal sustrato proteico para tener una buena concentración de proteína en el calostro. Muchas veces nos pasa que en los prepartos, ofreciendo dietas basadas en silaje de maíz o heno de paja, no aportamos la suficiente cantidad de suplementos proteicos para lograr ese 14% de proteína que como mínimo deberíamos estar logrando, y esas dietas bajas en proteína, o como comentaba Eloy, bajas en proteína soluble, hacen que ese proceso de producción de bacterias en rumen sea insuficiente, el aporte proteico hacia las vacas es insuficiente y la calidad del calostro puede ser más baja. Bueno, no la puedo dejar de hacer, ya dije que cerrábamos, pero Pablo, acá te están preguntando, no sé si vos, creo que no ves la pregunta. No estoy ¿Por bien. qué cuestionada la vacuna a los 60 y 30 días? Claro, es lo que hablamos. El periodo de transición es un periodo de importante inmunosupresión, y todos los factores que le generemos al animal que le termine generando estrés y aumento del cortisol, la va a inmunodeprimir aún más. Entonces, por ahí esas prácticas que se hacen de manejo de las vacunaciones, o manejos que por ahí escapan a lo que es una vaca preparto, aumentan más la inmunosupresión, y por eso es que algunos autores ya en algunos trabajos están cuestionando por ahí el efecto benéfico que tendrían estas vacunas, porque realmente el estrés no le deja generar anticuerpos y por eso no pasan a la leche. Bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Gracias por todos los comentarios elogiosos para los disertantes, a ustedes tres por acompañarnos, al equipo del club. A todos, nos vemos en el próximo encuentro, que es el encuentro aniversario, así que hay sorpresas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Y nos hablamos. Bueno. Ahí están los mails de ellos para cualquier consulta y los esperamos en el club.